Vamos, hermanos y hermanas, a empezar esta cuaresma postrándonos ante nuestro Dios Todopoderoso, con Pedro Peña y esta alabanza que nos interpreta y se titula Hoy Señor, me postro ante ti. Aquí estoy ante tu presencia. He venido cansado de tanto sufrir. Señor, reconozco que te he fallado, te he negado y eso me ha hecho tanto mal. Hoy me postro ante ti, 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 Señor, hoy me postro ante ti, 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 Señor. ¡Qué manera, hermanos y hermanas, de dar principio este tiempo de cuaresma! Postrándonos ante el Dios Todopoderoso y diciéndole: te he negado y vengo cansado de sufrir. ¡Ayúdame! Señor, te pido ahora que me ayudes, pues me siento solo y confundido. Señor, camino solo por la vida, buscando la manera de ser feliz. Hoy me postro ante ti, 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 Señor, hoy me postro ante ti, 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 Señor. Vamos, hermanos y hermanas, a doblar rodilla esta cuaresma, junto con nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la que le dijo al Señor: sí, hágase en mí tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo por el anuncio del ángel, lleguemos por su pasión y su cruz a alcanzar la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El primer anuncio, un programa para ti, en el área 626-291-2056. Y si deseas escribirnos o ayudarnos económicamente para sostener este programa radial, puedes hacer tu cheque o money orden a nombre de El Primer Anuncio, P.O. Box 332, San Gabriel, California, 91778. Muchas gracias por unirte a los esfuerzos y predicar las buenas nuevas. Tu palabra me da vida. Es la cápsula bíblica que en cada uno de nuestros programas de El Primer Anuncio te pondrá en contacto con la palabra de Dios. Tu palabra me da vida. Es una forma sencilla, breve y concisa de conocer las Sagradas Escrituras. Tu palabra me da vida. Te llevará paso a paso, semana tras semana, por la maravillosa experiencia de Dios que la Biblia nos transmite. Te invitamos a recibir la enseñanza que las Sagradas Letras tienen para ti el día de hoy. Aquel mismo día, los discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van hablando? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel, pero todo está hecho y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. Palabra del Señor. Seguimos, hermanos y hermanas, caminando con Jesús. Aquí en el primer anuncio continuamos siguiendo los pasos de Jesús. Así es, hermanos y hermanas, ya estamos en Cuaresma, una oportunidad más que nos da el Señor para caminar con Él. Durante este tiempo tan especial, Jesús siempre camina con nosotros, pero la Cuaresma es un tiempo que la Iglesia nos da, hermanos y hermanas, muy, pero muy especial,
porque aunque Jesús siempre camina con nosotros, nosotros nos olvidamos que Jesús siempre está con nosotros, que Jesús siempre está a nuestro lado en todo momento. Por eso los invitamos a que en esta Cuaresma hagamos el propósito de que en todo momento nos vamos a recordar a nosotros mismos de la presencia del Señor. Nos vamos, hermanos y hermanas, con Jesús al desierto. Eso es lo que significa la palabra Cuaresma. Significa 40 días y 40 noches que Jesús pasó en el desierto, en donde nos dice la palabra de Dios que ayunó y fue tentado por Satanás. Entonces, hermanos y hermanas, al iniciar esta Cuaresma, escuchamos muchas veces frases como la siguiente: para la Cuaresma no voy a mirar televisión. En esta Cuaresma no voy a comer dulces, no voy a comer chocolates. También escuchamos: durante esta Cuaresma ofrecí no tomar licor durante toda la Cuaresma. O durante la Cuaresma nos privamos de comer cierta clase de comida o bebida que nos gusta mucho. Esto está bien, pero hermanos y hermanas, nuestro compromiso en esta Cuaresma debe de ir más allá de estas cosas superficiales. Debemos, hermanos y hermanas, de aprovechar esta Cuaresma, porque es preparación para la Pascua de Resurrección. Desde el miércoles de ceniza, que ya pasó, hasta el sábado santo, la Iglesia nos invita a observar anualmente esta preparación a la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Durante este periodo, la Iglesia invita a todos los fieles a la oración, a la penitencia y a la renovación espiritual de la propia vida. Ya desde los primeros años del cristianismo, la Iglesia celebraba un periodo prepascual de preparación de los catecúmenos, o sea, de las personas que estaban preparándose para convertirse al cristianismo, para que recibieran el bautismo y que formaran así parte del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Pero, desgraciadamente, hablando un poco de lo que ya pasó, que es el miércoles de ceniza, la ceniza, hermanos y hermanas, debemos de tener una idea clara de lo que significa. Es importante que sepamos, católicos y no católicos, lo que es y lo que representa la ceniza con la que se inicia la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Entonces, la ceniza simboliza, representa varios propósitos. Por ejemplo, ceniza, nos dice la palabra de Dios, es un símbolo de lo efímero, de lo inconstante, de lo pasajero. Job 13:12. También la ceniza sirve como reconocimiento de el propio pecado. En otras palabras, es señal de penitencia. Jonás 3:6, Eclesiástico 43
y Mateo 11:21. Ceniza también es una manifestación de dolor, de luto. Desgraciadamente, hay muchos, como decíamos antes, de nuestros hermanos y hermanas, católicos y no católicos, que tienen ideas equivocadas acerca de lo que significa el recibir la ceniza el miércoles de ceniza. Por un lado, hay quienes piensan que el no recibir la ceniza es pecado. Otros, por el contrario, piensan que recibir la ceniza los salva o los protege de algún mal. Piensan que las cenizas tienen poderes, hermanos. No. Por eso, al inicio de la Cuaresma, los miércoles de ceniza, vemos las iglesias católicas llenas. Una y otra vez durante todo el día, la gente va para recibir la ceniza. Hermanos, hermanas, solo Jesús salva. No te va a salvar la ceniza. La ceniza no nos la ponen en la frente para que nos salve. No nos salva de nada la ceniza. Y tampoco es pecado no recibir ceniza en el miércoles de ceniza. Por eso, cuando te ponen la ceniza o cuando nos ponen la ceniza en la frente, debemos de poner atención a las palabras que nos dice el sacerdote o el ministro cuando nos está administrando la cruz de ceniza en la frente. Eso es lo que importa, hermano y hermana. Y las palabras, pon atención. Bueno, pues ya pasó el miércoles de ceniza, pero para el próximo año, pon atención. Ojalá y hayas puesto atención este miércoles de ceniza cuando fuiste a que te impusieran la ceniza en la frente. Ojalá hayas puesto atención a las palabras que dicen. Dice, las palabras son las siguientes: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso es lo que importa, hermanos y hermanas, no tanto la ceniza. Arrepentirnos y creer en el Evangelio. ¿En cuál Evangelio? En el Evangelio de Jesucristo, en la palabra de salvación, en la buena nueva, en esta sola frase, hermanos y hermanas, que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. En esta sola frase, la iglesia nos invita a dos cosas. Primero, nos invita a que nos arrepintamos de nuestros pecados, a que nos arrepintamos de nuestros malos hábitos, de nuestras malas obras. En otras palabras, la iglesia nos está invitando, fíjense, nada más y nada menos que a una conversión. ¿Qué significa la palabra conversión? Significa un cambio de vida interior. Por eso dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y luego, la segunda cosa a la que nos invita la iglesia es a creer en el Evangelio. Pero para creer en el Evangelio es necesario conocer el Evangelio. Para creer en la palabra de Dios es necesario conocer la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la palabra de Dios? Pues en Romanos 10:14 nos lo dice, escuchándola, conociéndola, leyéndola. Hay que leer, hermano y hermana, durante esta Cuaresma la palabra de Dios y después de leerla, meditarla y ponerla en práctica, hacerla vida, hacerla parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Pero también nos dice la palabra de Dios que no solo basta la fe. La fe es importante, pero aparte de la fe, nos dice la palabra de Dios,
también son necesarias las obras de caridad, obras de beneficio para el prójimo, para nuestro hermano, para nuestra hermana que está en necesidad. Esto es, pues, hermanos, a lo que nos invita la iglesia al iniciar la Cuaresma en el miércoles de ceniza, a que nos arrepintamos de nuestra vida y que cambiemos a una vida mejor. Y luego que creamos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es necesario creer para salvarnos. Entonces, durante la Cuaresma, vamos, hermanos y hermanas, a dar testimonio de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo mejores, tratando de ser mejores nosotros y también siendo mejores nosotros con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Si hacemos esto, entonces, hermanos y hermanas, ¡feliz Cuaresma! Veamos un poco de la historia de lo que nosotros conocemos como la Cuaresma. No siempre la Cuaresma consistió en 40 días. No, en los primeros 3 siglos, la mayoría de los cristianos se preparaban para la Pascua ayunando únicamente 2 o 3 días. En algunos lugares lo hacían por una semana anterior a la Pascua, lo que hoy conocemos como la Semana Santa. Y esa era toda la Cuaresma. Y como les digo, antes de que fuera una semana, pues el ayuno nada más, la celebración era lo que hoy conocemos como un triduo. Nada más lo hacían el jueves, el viernes, jueves santo, viernes santo y el sábado. Eso era todo lo que era la Cuaresma o la preparación para la Pascua. En Roma, la Cuaresma consistía más tarde en 3 semanas y el propósito principal, como decíamos antes, era el de preparar a las personas que se querían convertir al cristianismo, que querían ser bautizados y así formar parte de la iglesia cristiana. Fue hasta el siglo IV en que la Cuaresma se extendió a 40 días, el mismo tiempo que Jesús ayunó en el desierto, Lucas 4, del 1 al 13. Y luego en los siglos V y VI, la Cuaresma se convirtió en algo más practicado por los monjes en el desierto, que estos monjes hacían ayuno y oración por 40 días y 40 noches en imitación del ayuno y penitencia de Jesús. Y luego en el año 1091, el Papa Urbano VI, en el Concilio de Benevento, hizo oficial el que la Cuaresma se iniciara con el miércoles de ceniza, recordando a cada participante con este signo que somos hechos de un material muy, pero muy frágil, pero que este material muy, pero muy frágil puede ser vivificado por el Espíritu Santo y convertirnos así en criaturas nuevas. Entonces, hermanos y hermanas, ahí tienen ustedes una breve historia de cómo empezó todo esto que nosotros hoy conocemos como la Cuaresma. Ahora bien, en cuanto a nuestras promesas, les vamos a dar durante este programa unas sugerencias prácticas de cosas que podemos hacer durante esta Cuaresma para sacar el mayor provecho posible. Cosas que nos pueden ayudar a mejorar como personas y también hermanos y hermanas que nos pueden ayudar a acercarnos
más a Dios. Ese es el propósito cada año de la Cuaresma. Pero miren, hermanos, que no nos vaya a pasar como lo que les pasó a estas dos personas del texto que estábamos compartiendo con ustedes en Lucas capítulo 24, versículos del 13 en adelante, en donde nos dice la palabra de Dios que iban dos personas conversando por el camino y luego se les acuató Jesús. Jesús en persona se acercó, dice, y se puso a caminar con ellos, y ellos no lo reconocieron. Que no nos pase, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque Jesús siempre camina con nosotros, pero en esta Cuaresma, claro, Jesús va a estar con nosotros. Nosotros vamos a caminar con Jesús. Hagan de cuenta que nosotros vamos a caminar con Jesús al desierto y lo vamos a acompañar en esos 40 días que Él, nos dice la palabra de Dios, pasó en el desierto y fue tentado por el demonio. Ahí nosotros vamos a ir con Él y vamos a estar con Él. ¿Cómo? Pues de acuerdo a lo que nosotros ofrezcamos, de acuerdo al sacrificio que nosotros ofrezcamos. Y como les decía, vamos a darles algunas sugerencias de cosas que nos pueden ayudar, pero así como nosotros vamos a ir con Jesús, Jesús va a caminar con nosotros, porque dice también más adelante que estas dos personas que iban discutiendo por el camino, dice que iban muy desanimados, y que no nos pase eso a nosotros, que en la Cuaresma no es un lugar no es un tiempo para ir desanimados, para estar así como que vamos sin ganas, como ¿cuánto va a durar estos 40 días? Y yo prometí hacer esto o privarme de esto, y yo ya quisiera que pasaran los 40 días para ya terminar esta penitencia. No, que no nos vea el Señor que vamos o que estamos con Él o que Él está con nosotros, que no nos vea desanimados, así como vio a estos dos hermanos, porque se pone a platicar con ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de que platica con ellos, les devuelve la alegría, les devuelve el gozo a estos hermanos desanimados. Que esta Cuaresma el Señor no nos encuentre caminando la Cuaresma con desánimo. No, que vayamos felices, que vayamos contentos. ¿Por qué? Porque es un cambio que el Señor quiere hacer en nuestros corazones. Es lo que les decía yo, es un tiempo para una conversión. ¿Y cómo vamos a tener una conversión? Pues cambiando cosas en nuestra vida que nos dañan a nosotros o que dañan a otros en nuestro círculo, en nuestros seres queridos, en nuestra familia. Ese es el propósito, hermanos, hermanas, que cuando termine la Cuaresma y celebremos la Pascua de Resurrección, seamos nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevas criaturas, nuevos seguidores y discípulos de Cristo, hermanos y hermanas. Ese es el propósito y vamos a sacarle el mayor jugo y el mayor provecho posible. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que aprovechemos bien este tiempo. Porque fíjense, por ejemplo, hay personas, y yo era uno de ellos. Antes de mi conversión, yo era uno de estas personas de las que les voy a mencionar. Hay muchas personas que les gusta, por ejemplo, la cerveza. Y entonces, o el vino, o licor, cualquier de esas bebidas. Y entonces, durante la Cuaresma, ofrecen ya no tomar cerveza, o vino, o licor, lo que les guste. Durante la Cuaresma dicen, ya no voy a tomar. Está bien, pero ¿qué pasa cuando termina la Cuaresma y están celebrando el Domingo de Resurrección? Pues como ya terminó la Cuaresma y estuvieron 40 días, hermanos y hermanas, sin bebidas alcohólicas, pues el Domingo de Resurrección, con la carne asada, con la celebración y todo eso, no, se ponen una que olvídense, ahí se recuperan.
de los 40 días que no probaron gota de licor. No, hermanos, el propósito debe de ser, ok, si me voy a privar, si me gusta mucho el licor y me voy a y me está causando problemas, porque hay personas que tienen grandes problemas con las bebidas embriagantes. Entonces, si me voy a privar, si voy a ofrecer ese sacrificio a Jesús, si voy a pedirle al Espíritu Santo que me ayude a aguantarme 40 días de no probar licor o bebidas embriagantes, pues no quiere decir que cuando termine la cuaresma otra vez voy a volver a entrarle duro y seguir con el problema. No, que estos 40 días nos ayuden ¿a qué? A que cuando termine la cuaresma, pues ya no tomemos. Si el licor es un problema, si tienes problemas de alcoholismo y el licor o las bebidas embriagantes son un problema en tu vida y en la vida de tus seres queridos, pues con este empiezo de 40 días, que sea el inicio, pero no el final, sino que sea el inicio para que después de que termine la cuaresma, pues ya no tomes. Eso es el propósito de la cuaresma, que cuando ofrezcamos un sacrificio, una penitencia, sea para que nos ayude y que al terminar la cuaresma ya no sigamos con ese vicio, ya no sigamos con ese mal hábito, ya no continuemos con ese problema que nos está destruyendo y está destruyendo a nuestra familia. Por eso aquí estoy poniendo un ejemplo muy drástico, ¿no? Las personas que tienen ese problema. Ahora, si ofreces no mirar televisión, ahora en la mañana, no en la mañana, sino el domingo en la misa, el padre estaba dando una sugerencia muy buena. Dice, ojalá y las personas, y que déjenme decirles, la mayoría, están adictos a los celulares, a su teléfono celular, que durante la cuaresma hagan un sacrificio para pasar el menos tiempo posible en los teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque también esta es una adicción, es un vicio, no solamente de adultos, también de jóvenes, todos, niños que ya tienen celulares y se la pasan con el celular en la mano y con los ojos pegados al celular. Entonces, qué bueno sería, porque algunas personas dicen, pues durante la cuaresma no voy a mirar televisión. Ok, pues si eres adicto a las telenovelas, pues ese va a ser un buen sacrificio, que no veas el programa que te gusta, tu programa favorito. Pero muchas personas pues ya no miran televisión, miran tabletas, miran teléfonos celulares, pues es lo mismo. Entonces, pues hay que hacer un sacrificio y de alguna manera ofrecer que vamos a pasar o que van a pasar, porque yo no tengo ese problema, van a pasar el menos tiempo posible en los celulares o en las tabletas. En fin, hay muchas sugerencias y como les digo, todo es con el propósito de que nos ayude a tener un cambio, a tener una conversión, porque sin conversión, hermanos y hermanas, no hay salvación. Es necesario para aceptar, para hacer nuestra la salvación que Jesús ya nos ha ganado en la cruz del Calvario con su pasión, muerte y resurrección, para aceptar ese regalo que Él nos ganó y que Él nos da y nos ofrece, es necesario una conversión, un cambio interior, un cambio de vida. Si nos sentimos malos, pues ahora tratar de ser buenos. Si ya nos sentimos buenos, pues tratar de ser mejores. O sea, ese es el propósito, de ir progresando para bien, no para mal. Quitar vicios y esos vicios reemplazarlos con virtudes. Quitar cosas malas que tenemos, malos hábitos en nuestra vida, y reemplazarlos con buenos hábitos, con cosas positivas. Lo negativo quitarlo y reemplazarlo con lo positivo. ¿Y cómo vamos, hermanos y hermanas, a lograr esto?
Pues en esta pausa musical, nuestro hermano Pedro Peña nos lo va a decir para lograr este cambio en esta cuaresma. Tenemos que decirle al Señor: ayúdame a entregarte mi vida y mi corazón. Tú siempre me has amado y nunca me has olvidado. El cielo y la tierra pasarán, pero nunca tu palabra. Yo me postro ante ti y quiero ser solo de ti. Yo te pido, Señor, que me llenes toda la vida de tu amor. Yo me postro ante ti y quiero ser solo de ti. Yo te pido, Señor, que me llenes toda la vida de tu amor. Desde lo más profundo de mi corazón, yo te pido, Señor, que siempre me sigas llenando de tu amor. Siempre. Ayúdame a entregarte mi vida y mi corazón. Tú siempre me has amado y nunca me has olvidado. El cielo y la tierra pasarán, pero nunca tu palabra. Yo me postro ante ti y quiero ser solo de ti. Yo te pido, Señor, que me llenes toda la vida de tu amor. Yo me postro ante ti y quiero ser solo de ti. Yo te pido, Señor, que me llenes toda la vida de tu amor. Tu palabra me da vida. Es la cápsula bíblica que en cada uno de nuestros programas de El Primer Anuncio te pondrá en contacto con la palabra de Dios. Tu palabra me da vida. Es una forma sencilla, breve y concisa de conocer las Sagradas Escrituras. Tu palabra me da vida. Te llevará paso a paso, semana tras semana, por la maravillosa experiencia de Dios que la Biblia nos transmite. Te invitamos a recibir la enseñanza que las Sagradas Letras tienen para ti el día de hoy. Buenos días, queridos amigos del Primer Anuncio. Soy Carmen Montenegro y con mucho gusto comparto con ustedes mi reflexión del Evangelio del próximo domingo, que es Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, y dice así: En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, diciendo, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Esto es palabra de Dios. Quiero comentar sobre la primera lectura. Es el libro de Génesis. Habla de los mitos de la creación. Todos los pueblos de la tierra tienen sus propios mitos. Para los celtas, los primeros seres de la tierra fueron los gigantes del mar. Los mayas, lo dice en el libro Popol Vuh, fue desde una mazorca de maíz. Y sabemos que en el poema de Gilgamesh del siglo VII a.C., introduce a la serpiente como enemiga del hombre, que roba la planta de vida y la inmortalidad. Aún en estos tiempos, causa molestia para muchos creyentes hablar de mitos. Nuestros abuelos, nuestros padres y aún nosotros cuando éramos niños pensábamos que así había sucedido, que Adán y Eva eran nuestros primeros padres. El problema es que los jóvenes de hoy, con mentalidad moderna, no lo aceptan y la brecha de fe es más grande. Ellos no quieren ir a la iglesia, pues escuchan contradicciones. Lo más sano sería decir que son mitos que ayudaron a nuestros antepasados a entender temas tan difíciles y profundos como el mal, la felicidad, la vida, por qué estamos aquí, qué sentido tiene el dolor y todo eso que siempre nos aqueja a los humanos. Nos ayudan a entender cómo relacionarnos con Dios. No debemos permitir que una creencia nos separe de nadie. Hay que aceptar los nuevos descubrimientos y reconocer que la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro religioso, de religio, que significa relación, relación que tenemos con Dios y con nuestros semejantes. Todos podemos tener diferente opinión sobre la ciencia, la homeopatía, sobre la medicina. Somos libres pensadores y la Iglesia no puede ni debe obligar a nadie a pensar una sola idea. Hace unos años no era así. Como ya sabemos, se vetó a teólogos, a biblistas, por decir solo lo que ellos estaban descubriendo. Lo importante es leer el mensaje que en este caso es el Evangelio de las Tentaciones, que no es un hecho histórico, es una composición simbólica literaria que tiene mucha teología. Es modelo para nuestra vida porque abarca las 3 dimensiones del ser humano, representado con el hambre, hambre de poder económico, tener más dinero del que necesitamos, hambre de poder político, tener buena imagen ante los demás, aparentar que soy muy inteligente, que soy muy bueno,
tener el prestigio, quizás ganado por muchos años y que no quiero perder. Hambre de poder religioso, de dominar, poder sobre todos. Para mí es el más cruel, pues se quiere dominar utilizando a Dios. Esto es llanamente ego. El ego se define a sí mismo por lo que acumula: posesiones, imagen, fama, títulos, poder, creencias. El ego necesita continuamente dar buena imagen ante la sociedad. Carece de humildad y, por supuesto, cae en el ejercicio de la soberbia. Ya lo hemos platicado. El ego es la fuente del sufrimiento. Es una ilusión, una fantasía que pretende situarse por encima de los demás. Cuando nos encontramos dominados por nuestro ego, la opinión que se tiene de uno mismo está distorsionada. El ego necesita creerse superior para disimular sus verdaderos sentimientos de inferioridad. El ego es una máscara social que necesita halagos, aprobación de los demás. El ego nos aleja de la sencillez y se caracteriza por una falsa autoestima. La presencia de estas personas ególatras produce rechazo y sentimientos negativos. Se muestran soberbios y socialmente desagradables. O sea, produce el efecto contrario. El ego es autoafirmarse por encima de los demás, cuando la verdad es que todos somos iguales. Tenemos los mismos derechos, con diferentes capacidades, diferente color, diferente estatura, etc. Un maestro decía que la palabra de Dios tiene que hacer resonancia en nuestro interior y necesitamos reflexionar sobre dejar el ego, una necesidad psicológica de seguridad y la ignorancia espiritual acerca de nuestra identidad verdadera. Aquí tengo una ayuda. Esta oración es de un sacerdote del año 1696, místico, jesuita y condenado por la Inquisición. Dice: el camino para llegar al sumo bien, a nuestro primer origen y suma paz, es la nada. Nos buscamos a nosotros mismos siempre que salimos de la nada, y por eso no llegamos jamás a la quieta y perfecta contemplación. Éntrate en la verdad de tu nada y de nada te inquietarás. Oh, qué tesoro descubrirás si haces de la nada tu morada. Si estás encerrado en la nada, a donde no llegan los golpes de las adversidades, nada te dará pena, nada te inquietará. Por aquí has de llegar al señorío de ti mismo, porque solo en la nada reina el perfecto y verdadero dominio. Por medio de esa nada has de morir en ti mismo de muchas maneras, en todos tiempos y a todas horas. Y cuanto más fueres muriendo, tanto más te irá el Señor elevando y asimismo uniendo. Anégate de esa nada y hallarás en ella sagrado asilo para cualquier tormenta. Finalmente, no mires nada, no desees nada, no quieras nada, no solicites saber nada, y en todo vivirá tu alma con quietud y gozo desencansado. Este es el camino para alcanzar la pureza del alma, la perfecta contemplación y la paz interior. Camina, camina por esa segura senda y procura en esa nada sumergirte, perderte y abismarte si quieres aniquilarte, unirte
y transformarte. Qué belleza, ¿verdad? Yo disfruto la contemplación. Como les decía, estos son escritos místicos de un sacerdote cristiano que se llamaba Miguel de Molinos, que fue apresado junto a alguno de sus discípulos por la Inquisición, torturado y durante 9 años encerrado en la mazmorra de un monasterio de Roma, donde murió. Debo decirles que ser cristiano y persona de hoy, con todos esos descubrimientos científicos, sí es posible. Necesitamos una relación con Dios, necesitamos espiritualidad y recordemos que los problemas sociales que existían en tiempos de Jesús todavía los tenemos ahora. Las tentaciones son oportunidades para afianzarnos en la comprensión de que somos aquello que no necesita seguridades ajenas, porque se halla siempre a salvo. Me gusta la máxima que dice, no tener nada es tenerlo todo. Tal comprensión es la fuente de la libertad. Pasen bonito fin de semana. Queridos hermanos y hermanas del primer anuncio, quiero darle las gracias a nuestra teóloga, a Carmen Montenegro, la teóloga del primer anuncio. Y también quiero agregar un comentario acerca de Carmen. Carmen es una persona que ha estudiado teología y está muy, pero muy preparada. Ahora bien, es importante que nosotros, los cristianos, veamos también cómo miran los teólogos la palabra de Dios, la Biblia y algunas partes de la Biblia. Y no nos asustemos cuando escuchemos de parte de un teólogo, en este caso de Carmen, que es teóloga, algunas de sus opiniones, porque pueden en un momento tal vez sorprendernos, pero debemos de tomarlo, hermanos y hermanas, como un comentario teológico. En la Iglesia Católica hay muchísimos teólogos y cada uno de ellos piensa diferente. Y acerca de un pasaje bíblico, si lo escuchamos de diferentes teólogos, el mismo pasaje, cada uno va a dar una versión diferente de cómo lo miran desde el punto de vista teológico. Entonces, no nos asustemos. Al contrario, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a ver o a tratar de ver ese otro punto de parte de la teología. Acuérdense que la teología es una ciencia dentro de la religión que nos ayuda a estudiar la Biblia. Eso es lo que quiere decir teología. Teología es 2 palabras. Teo significa Dios y logos significa estudio. Entonces, teología significa estudiar a Dios, estudiar la palabra de Dios. Ahora, el otro comentario que quiero hacer es sobre las tentaciones. Dice la palabra de Dios: después el diablo lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo: te daré todo ese poder y su gloria si te postras ante mí. Todo será tuyo. Le replicó Jesús: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Hermanos y hermanas, es interesante ver las tentaciones de Jesús. Las tentaciones de Jesús nos muestran cómo Él, Jesús, va a realizar su misión, la misión que el Padre le encomendó. Veamos, primero
Jesús rechazó convertir las piedras en pan, mostrándonos así que Él no va a usar su poder para su satisfacción personal. Otra cosa, más bien iba a sudar, a pasar hambre y a sufrir al igual que nosotros. Segundo, rechazó lanzarse del templo para que los ángeles lo recibieran, mostrándonos que Él, Jesús, no vino para que lo sirvan, sino más bien para servir. Y finalmente, en la otra tentación, rehusó arrodillarse frente al diablo, cuando éste le ofreció el mundo entero, mostrándonos Jesús que Él no negocia con la maldad. Dios, hermanos, es Dios. El bien es bien, el mal es mal. Y Jesús prefiere morir en las manos del mal que negociar con el mal. Yo creo, hermanos y hermanas, que esta es una enseñanza que podemos aplicar a nuestra propia vida, porque así como Jesús, también nosotros vamos a ser tentados en diferentes maneras. Entonces, aprendamos de cómo Jesús manejó y rechazó las tentaciones que el diablo le presentó y salió victorioso, gloria a Dios, y continuó con su misión hasta llevarla a cabo, hasta terminarla. Y gracias a eso, tú y yo hemos sido salvados. Nosotros somos los beneficiarios de que Dios, a través de Jesús, haya cumplido su misión, a pesar de todos los problemas y obstáculos que se le presentaron. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, apunten y separen, aparten la fecha de marzo 21. El 21 de marzo vamos a tener nuestra reunión de pequeñas comunidades. Así que pues ya vamos a entrar a marzo, y en marzo los invitamos para que nos acompañen el sábado 21 de marzo a nuestra reunión de pequeñas comunidades. Gracias, que Dios los bendiga. El primer anuncio, un programa para ti, en el área 626-291-2056. Y si deseas escribirnos o ayudarnos económicamente para sostener este programa radial, puedes hacer tu cheque o money orden a nombre de El Primer Anuncio, P.O. Box 332, San Gabriel, California, 91778. Muchas gracias por unirte a los esfuerzos y predicar las buenas nuevas.